Un gran saludo para todos. En la sesión previa cargamos los archivos obtenidos con la aplicación NetBeans, ¿verdad?, de Facebook. Recuperamos información de Facebook y explicamos en qué consistían esos archivos. Eran 5 en total, ¿verdad? Y aquellos con extensión GDF o Graph Data File o archivo de datos gráficos, ¿verdad? Son compatibles con Gephi, perdón, y con otras herramientas de análisis de redes sociales. Gephi es open source, es una herramienta muy poderosa para el análisis y visualización de datos provenientes de redes sociales. Ok, decíamos en la sesión previa que tenemos acá una red que efectivamente eso es lo que parece, una especie de telaraña quemada y maltrecha. Bien, ¿qué opciones tiene Gephi para mejorar el arreglo o la disposición, ¿verdad?, de esa red de manera que me sea más útil y también un poquito más estética, ¿no? Es decir, que me permita hacer un análisis, una evaluación útil y que al mismo tiempo sea un poquito más estética. Bueno, eso lo logramos con esta sección, con la sección de distribución. Distribución, arreglo o diseño de la red social. Posteriormente, en otro video, vamos a trabajar un poquito más con la apariencia, ¿ok? También tenemos del lado derecho información del contexto. Gephi me dice que tengo, vamos a bajar esto un poquito aquí, que tengo 121 nodos o miembros de grupo. Recuerden que los nodos, actores, en este caso son miembros de un grupo, y hay 417 interacciones entre ellas. Y definimos este gráfico como dirigido. Esa discusión la podemos tener en el curso, ¿verdad? Como si esto de responder o no un mensaje debe considerarse como una relación dirigida, o cuando hablamos de comunicación, la comunicación tiene que ser necesariamente bidireccional. Entonces, bueno, eso es algo que podemos discutir. En todo caso, definimos este grafo como dirigido y tenemos una sección acá de filtros. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la distribución, arreglo o apariencia, que en inglés se dice layout. ¿Okay? Lo verán por allí en otros programas. Bien, entonces, precisamente, ¿qué podemos hacer para distribuir esos nodos que tenemos allí con sus correspondientes relaciones de manera que sea más útil y más estético? Tenemos montones de opciones en Gephi. Yo voy a elegir acá una. Ustedes pueden jugar con todas las que quieran, ¿ok? Hay una serie de algoritmos que van a permitir distribuir esos datos que tenemos aquí, ¿verdad? Precisamente de formas muy específicas de acuerdo con el algoritmo. Hay montones de algoritmos, ninguno es mejor que otro, eso depende muchísimo de la naturaleza de la data y de qué es lo que yo estoy buscando. Yo voy a utilizar simplemente el Force Atlas 2, me ha dado buen resultado en estos casos, y cuando elegimos el tipo de distribución, Force Atlas 2, ¿verdad?, hay una serie de parámetros que podemos especificar. Por acá, cuando hablamos de gravedad, el algoritmo simula una especie de atracción entre los nodos. Entonces, para que esos nodos no se atraigan hacia el centro del gráfico, nosotros podemos bajar aquí la gravedad de 1, podemos bajarlo, por ejemplo, yo lo veo ahí un poco unido, podemos bajarlo a 0,25, por ejemplo, a ver cómo nos va. ¿Okay? Lo demás lo vamos a dejar así. Podemos utilizar aquí disuadir los hubs, eso me permite disgregar un poco la información. También evitar el solapamiento. ¿Okay? Aquí tenemos una opción que es la influencia o el peso de cada una de las aristas. Vamos a dejarla en 1, que es normal, o sea, todas tienen más o menos el mismo peso. Y bueno, vamos a dar esos parámetros por ahora allí. Dense cuenta que ustedes pueden seguir cambiando todos estos parámetros hasta lograr una distribución, un diseño, un arreglo tal, ¿verdad?, que le permita, pues, ¿no?, desenmarañar un poco ese gráfico y que sea un poco más útil visual y estéticamente. Ok, pulsamos acá ejecutar. Ok, fíjense que allí el algoritmo está haciendo su trabajo. Hay un nodo por aquí que se me está escapando. Ok, yo puedo parar ese proceso cuando yo lo desee. Y puedo hacer zoom acá, puedo hacer zoom
con la rueda central o el botón central del ratón para acercarlo o alejarlo, y puedo arrastrar ese gráfico con pulsando, colocando el ratón sobre el gráfico y pulsando el botón derecho del ratón. ¿Okay? De esa manera, pulsando, colocando el puntero del ratón sobre el gráfico, pulsando el botón derecho, yo lo arrastro, y la rueda o el botón central, depende de su modelo de ratón, pueden acercar o alejarlo. Sigue siendo más o menos enmarañado, pero bueno, tiene una formita un poquito como que más estética, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si en vez de Force Atlas, por ejemplo, utilizamos otro que es bastante común, como el Futurman Wrangle? ¿No? Vamos a seleccionarlo, dejamos los parámetros como están allí, para ver qué ocurre. Pues decimos ejecutar, fíjense que automáticamente ocurre otro arreglo. Vamos a hacer un zoom para poderlo captar aquí dentro de la pantalla, y fíjense que ahí tenemos un arreglo diferente. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Bueno, depende de lo que ustedes estén buscando y del objetivo del análisis. Yo los invito a que sigan jugando, ¿verdad?, con estos distintos algoritmos, cambiando las variables. Por ejemplo, en el caso del Futurman Wrangle, o FR, como se le conoce popularmente, aquí tienen el área, también tienen parámetros de gravedad y tienen una velocidad. Si yo acá disminuyo el área para que no sea tan grande, fíjense que se me salió de la pantalla. En lugar de 10.000, coloquemos 1000. ¿Ok? La gravedad, en lugar de 10, fíjense que automáticamente el área se reduce. Eso puede ser conveniente o no, depende de lo que quieran hacer. La gravedad, en vez de 10, vamos a colocarla en 5. ¿Ok? Fíjense que al reducir la gravedad, entonces los nodos se repelen. Si yo aumento la gravedad, los nodos tienden hacia el centro gravitacional. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Los invito pues a que con sus grupos, con la información que tengan, jueguen con estos parámetros y que se familiaricen. En la siguiente sesión vamos a manejar específicamente lo que es la apariencia y los filtros. ¿Ok? Y también vamos a hablar un poquito de lo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? El laboratorio de datos y la vista general. Hay algo interesante allí que hablar con respecto a la matriz de adyacencia. Bueno, espero que esto les haya resultado interesante, útil, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Un gran abrazo.